El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La adoración cristiana no es un acto que termina cuando concluye el culto. Adorar a Dios es rendirle la totalidad de nuestra vida, permitir que su presencia nos transforme y dejarnos capacitar para vivir la misión que Jesús encomendó a su iglesia. Cuando el pueblo de Dios adora unido, recuerda quién es su Señor, afirma su esperanza, fortalece vínculos y sale al mundo para servir, discipular, amar y dar testimonio del reino. La adoración nos une porque nos centra en Dios y nos envía hacia el prójimo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando en nuestra lección número 14, titulada La adoración nos une. Y el texto bíblico para este día se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25. El texto áureo para este día se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23, que lee de la siguiente manera: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es vincular la adoración como parte del proceso de capacitación y motivación como cumplimiento de la misión encomendada por Jesús. Número 2, enfatizar la importancia de la unidad en la adoración para la implantación y el desarrollo de un proceso de evangelización efectiva. Y número 3, mostrar las proyecciones universales del discipulado y cómo implantarlas en un mundo tan diversificado en culturas, hábitos y costumbres. El vocabulario para este día son dos. El primero es adoración. Y adoración en el contexto de la fe cristiana es la manera de rendir a Dios nuestra voluntad y la totalidad de nuestro ser en servicio y obediencia como respuesta a sus actos salvíficos de amor, bondad y misericordia. Una de las principales formas de hacerlo es mediante la celebración del culto cristiano. La segunda palabra es discipulado, y en el contexto de esta lección es el proceso de enseñanza y seguimiento para que una persona pueda desarrollar su fe y convertirse en un discípulo seguidor de Jesucristo. ¿Y qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25, y estaré dándole lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Mateo capítulo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Libro de Hebreos. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que a través de esta lección seas tú hablando a nuestros corazones y ministras a través de esta palabra. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, con esta lección que se titula La adoración nos une, estamos concluyendo lo que es este trimestre que hemos estado dedicándolo a lo que son los principios sociales de la iglesia. Y a través de las lecciones que hemos trabajado en el pasado, hemos visto que la fe cristiana no se puede encajonar en una experiencia privada y que esté desconectada de lo que son las realidades humanas. El Dios que nos salvó también nos está llamando, y el Dios que redime también nos está enviando.
Y ese Dios que nos reúne como pueblo, como iglesia, también nos mueve hacia la sociedad con una misión de amor, una misión de justicia, podemos decir también una misión de servicio, de testimonio y también de esperanza. Y la clase de hoy nos ayuda a que podamos mirar la adoración no solamente como quizá ese momento litúrgico que tenemos domingo tras domingo, sino que lo podamos ver como una experiencia educativa o una experiencia formativa. Es importante que entendamos que en la adoración el pueblo de Dios se acerca al Señor y es a través de esa experiencia de acercamiento al Señor que nos recuerda Dios sus promesas. A través de esa experiencia de cercanía o de acercarnos al Señor, vemos que Él nos afirma a través de su esperanza y ciertamente recibimos esa dirección para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado a través de Jesucristo. Y por eso la adoración tenemos que verla no como algo aislada del mundo, sino que la adoración nos capacita para poder servirle al mundo. Y es importante que entendamos que la adoración no nos encierra en nuestros gustos, quizá nuestras tradiciones o costumbres, sino que la adoración nos abre a lo que es la misión universal del reino de Dios. Y en Mateo capítulo 28 ciertamente nos coloca frente a lo que es la famosa encomienda de Jesús o la gran comisión. Y habla el maestro de la importancia de hacer discípulos a todas las naciones. Y en el libro de Hebreos entonces vamos a ver que este texto nos recuerda que esa misión que el Señor nos ha encomendado se sostiene en una comunidad que se acerca a Dios. No se puede sostener esta misión lejos de la presencia de Dios. Y hay que acercarnos con sinceridad. Hay que acercarnos de manera que permanezcamos firmes en la esperanza y ciertamente de manera que podamos estimularnos mutuamente en lo que es el amor y las buenas obras. Y ambos textos, tanto Mateo como Hebreos, cuando usted los lee, vemos que la adoración, la obediencia, la comunidad y lo que es la misión de Dios no están separadas, son dimensiones que están unidas a la misma vida cristiana. Y cuando comencemos a estudiar el texto bíblico, les invito a que podamos abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y que abramos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios y que tengamos la oportunidad de hacernos estas preguntas y se las voy a compartir. La primera, ¿qué tipo de adoración estamos ofreciendo? La segunda es, ¿qué está llevando nuestra adoración? Nos está llevando nuestra adoración a una vida de obediencia. Nos está uniendo como pueblo. Nuestra adoración nos está moviendo hacia la misión. Nuestra adoración nos está haciendo más sensibles al dolor, a la necesidad y a la esperanza de nuestro prójimo. Son preguntas que pienso que son necesarias hacernos, pero vamos al texto bíblico. Miren, este primer pasaje de nuestra lección pertenece prácticamente a lo que todos y cada uno de nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y el Evangelio, según Mateo, cuando vemos estas palabras, vemos que están ubicadas al final del relato y aparecen obviamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos ver esto por esa razón que son palabras secundarias. No, tenemos que verlas como unas instrucciones finales de nuestro Maestro. Son palabras que el Señor nos da y son palabras de envío que ciertamente nos definen lo que es nuestra identidad, pero de igual manera definen lo que es la misión de la iglesia. Y Mateo, fíjense que ubica esta escena en un monte. Y para Mateo es bien importante estos aspectos de los montes, porque fíjense, para Mateo el asunto de los montes tiene un significado teológico importante. En Mateo los montes son los lugares de revelación, son los lugares de enseñanza, son los lugares de encuentro con Dios. Y fíjense que el texto nos dice que Jesús fue tentado en un monte, pero de igual manera vemos a un Jesús que enseñó en el monte, vemos a un Jesús que fue transfigurado en un monte, y ahora desde este monte vemos que Jesús está entregándole a los discípulos esta encomienda misionera de ir por el mundo. Así que Mateo presenta a Jesús con una autoridad superior como aquel que revela lo que es la voluntad de Dios. Y entonces vemos a este Jesús que guía al pueblo
hacia el cumplimiento del reino. Y entonces vemos que el versículo 18 comienza diciendo: Jesús se acercó y les habló. Y este detalle es hermoso porque fíjense en lo que estábamos hablando, que este Cristo resucitado no se mantuvo distante, sino este Jesús se acercó. Y dice el texto que les habló. Por lo tanto, la misión de Jesús hacia la iglesia no nace desde una instrucción fría, ni una instrucción que no tiene un toque humano. Vemos que la misión que el Señor encomienda a la iglesia nace de ese acercamiento de nuestro Señor a sus discípulos, porque Jesús desea acercarse a cada uno de nosotros antes de nosotros poder ser enviados. Así que Jesús se acerca, Jesús les habla, y entonces vemos que Jesús les pide que hagan la misión. Y lo hace ciertamente con autoridad, y lo hace con una presencia hermosa. Y entonces vemos a Jesús que luego declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, esta autoridad con la cual Jesús está encomendando a la iglesia a hacer la misión, ciertamente es una autoridad absoluta. Pero es importante que no veamos esta autoridad absoluta de Jesús como este dominio abusivo ni de imposición violenta. Estamos hablando de que en Jesús la autoridad se revela desde el servicio. La autoridad se revela desde la entrega, desde la obediencia al Padre. La autoridad se revela a través de su amor redentor. Por lo tanto, la autoridad de Jesús no oprime, la autoridad de Jesús libera, la autoridad de Jesús no aplasta. Vemos que la autoridad de Jesús lo que hace es que capacita. Y lo más importante es que la autoridad de Jesús no busca privilegios. Lo que hace es que establece el reino de Dios. Y entonces, la expresión que aparece en el texto de en el cielo y en la tierra, lo que vemos aquí es el alcance universal de la autoridad de Cristo, que ciertamente es un alcance cósmico, si lo queremos ver así, hasta el fin de las galaxias, vamos a decirlo así. Por lo tanto, no hay espacio en la realidad humana que quede fuera del señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es importante que entendamos esto, porque la fe cristiana no se puede limitar al templo o al culto o a la vida nuestra cristiana privada. Si Cristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra, entonces el Cristo tiene autoridad, miren, en toda la vida humana. Por lo tanto, todo va a quedar bajo la luz de su reino. Así que la familia, la sociedad, lo que es la justicia, lo que es la cultura, la economía, el dolor humano, la esperanza y la misión, todo está bajo la luz de su reino. Y esto conecta profundamente con el tema del trimestre, que nos habla acerca de los principios sociales de la iglesia, porque la iglesia tiene que entender que participa no por moda, no por presión cultural, no porque tiene una agenda escondida. Lo hace porque el Señor resucitado tiene autoridad sobre toda la vida y porque esa redención que Él hace en la humanidad ciertamente cubre toda dimensión de existencia humana. Entonces, el versículo 19, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la expresión por tanto vemos que conecta la misión con la autoridad de Cristo. La iglesia va a hacer la misión porque Cristo es el que reina. La iglesia discipula porque Cristo es el que ha vencido. Y no podemos olvidar que la iglesia se mueve hacia el mundo porque la autoridad del resucitado es la que sostiene su testimonio. Y la encomienda principal que Jesús nos da es hacer discípulos. Y esto es importante porque Jesús no dijo simplemente: miren, ganen simpatizantes, aumenten los números de su iglesia o la cantidad de miembros. No dijo: organicen actividades. No. Lo que el Señor está haciendo, la encomienda que Él nos está dando, y esa encomienda central es formar discípulos. Formar discípulos. Y el discipulado ciertamente implica, mis amados hermanos, enseñanza. El discipulado implica acompañamiento.
O sea que hay que invertir tiempo acompañando a la gente, enseñando a la gente. El discipulado implica también obediencia. El discipulado implica formación de carácter. El discipulado implica integrarnos a nuestra comunidad de fe y ciertamente dejarnos transformar nuestra vida bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el discipulado no debe verse como algo que ocurre en un momento y ya. El discipulado es un proceso que es continuo, que tiene principio pero no tiene fin. Es algo constante. Y la lección nos enseña que Jesús nos demanda esa acción continua a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la Gran Comisión, mis amados hermanos, no tiene fecha de expiración, ni la Gran Comisión se detiene en una generación. No. La Gran Comisión tiene que darse en continuidad en la iglesia. Porque se le encomienda enseñar, bautizar, acompañar, hacer discípulos, testificar, y esa es la encomienda que Jesús nos da a nosotros como iglesia. Y una vez nosotros cumplamos con la capacitación a las nuevas generaciones para que le den continuidad a la misión, el día que nosotros no estemos, porque ya sea que Cristo nos llama a su presencia, pues sepamos que la misión está en buenas manos porque sacamos el tiempo y fuimos buenos mayordomos de lo que Dios nos dio para formar a otras generaciones. ¿Ven qué importante es esto? ¿Cuán importante es que veamos la adoración como algo continuo? Porque eso nos enseña a nosotros que tenemos una tarea que no debemos, mis amados hermanos, como dicen los muchachos, de quitarnos en esta gestión de hacer la misión. Ahora, también dice que la misión es para todas las naciones. Por lo tanto, esto es importante porque pienso que esto es una afirmación central y muy fuerte de esta lección. La misión tiene carácter universal. Es importante que entendamos que ese Dios que se reveló a través de Jesucristo no es propiedad privada. Ese Dios que se reveló a Jesucristo no es propiedad de una cultura, no es propiedad de una nación, de un país. Nuestro Jesús no es propiedad de un grupo social o de una tradición particular. No. Si nosotros pensamos en Dios como exclusivo para un grupo, estamos errando. Lo que estamos haciendo es tratando de encajonar a Dios en nuestras preferencias, en nuestros deseos, en nuestras fronteras. Y ciertamente esto va en contraposición a lo que es el propósito amplio que tiene la gracia de nuestro Dios. Y esto no significa que todas las culturas sean iguales, ¿verdad? En sus prácticas, ni que el evangelio no confronte realidades humanas. No. Significa que ninguna cultura, ningún pueblo, ninguna nación queda fuera del alcance de la gracia de Dios. Porque la misión de Dios, esa misión cristiana que tenemos, rompe barreras. Las barreras del prejuicio, rompe las barreras del racismo, rompe las barreras de ese sentimiento de superioridad cultural, de exclusión religiosa. Hacer discípulos a todas las naciones es anunciar que la gracia de Dios en Cristo se extiende a toda la humanidad. Y por eso es que vemos a Jesús que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vemos que el bautismo no es presentado como un simple rito o una ceremonia vacía, no, es señal de que una nueva vida se ha incorporado a la iglesia. Bautizar en el nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que esta persona entró a una nueva identidad, a una nueva comunidad, a una nueva manera de vivir. Eso es lo que significa. Por lo tanto, el discípulo no solamente está recibiendo información, sino que es introducido en una relación viva con Dios y en una comunidad que vive bajo la autoridad y señoría de Jesucristo. Y el versículo 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí vemos que el discipulado incluye enseñanza, pero no es cualquier enseñanza, es una enseñanza orientada a la obediencia. No se trata solo de acumular el conocimiento bíblico, de memorizar los textos bíblicos, de repetir quizá conceptos religiosos. No, la enseñanza cristiana busca formar una vida que guarde, practique y encarne lo que es
el mensaje de Jesucristo. Y esta dimensión yo creo que es muy importante porque la iglesia enseña para formar discípulos, no solo para transmitir información. Cuando nosotros discipulamos, lo que estamos buscando es que las personas aprendan a vivir bajo los valores del reino. ¿Y cuáles son esos valores? Pues mire, el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, el servicio, la verdad, la humildad, la reconciliación y la esperanza. Y por eso la educación cristiana es inseparable de la vida cristiana. No aprendemos de Jesús para saber más. Aprendemos de Jesús para vivir de otra manera. Y entonces llega una de las promesas más consoladoras del pasaje: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la misión ciertamente sería imposible si dependiera solamente de nosotros o de nuestra fuerza. La iglesia no va sola, mis amados hermanos. Cristo promete esa presencia de Él continua. Él nos dice: estaré con ustedes Jesucristo no dice: voy a estar con ustedes algunos días. No. Jesús está diciendo: voy a estar con ustedes siempre, siempre, todos los días. Y esta promesa ciertamente es la que sostiene a la iglesia. Sostiene a la iglesia en medio de los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de oposición, de cansancio, en momentos de cambios culturales, de desafíos sociales. La presencia de Cristo, mis amados hermanos, no va a eliminar los obstáculos, pero nos asegura que la misión no va a descansar en nuestra capacidad humana, sino en su fidelidad. Y desde esa perspectiva, entonces, la resurrección de Jesús no es solo el retorno de Jesús a la vida, es el inicio de una nueva realidad. Estamos hablando de que Cristo vive, Cristo reina y que Cristo acompaña a su iglesia. Y la iglesia entonces, cuando adora, obedece, discipula, y cuando la iglesia sirve, se convierte entonces en testimonio vivo de que Jesús está presente y que está activo en medio de su pueblo. Por eso la adoración, mis amados hermanos, y la misión no pueden separarse. En la adoración reconocemos la autoridad de Cristo y en la misión obedecemos a su mandato. Así de sencillo. En la adoración recibimos fortaleza y en la misión damos testimonio. ¿Ve? Y en la adoración somos reunidos por Dios y en la misión somos enviados al mundo. Vayamos a los versos finales del capítulo 10 de Hebreos. El versículo aquí, o estos pasajes, nos lleva a lo que es la carta de Hebreos, y aquí el énfasis está en lo que es la perseverancia de la comunidad creyente. Y una de las cosas que nos exhorta es a que nos acerquemos a Dios, a que nos mantengamos firmes en esa esperanza y que podamos considerarnos los unos a los otros y que nos podamos apoyar y que nos podamos estimular al amor y que no dejemos de congregarnos. Eso es importante. Y vemos aquí que el texto nos dice en el versículo 22: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La adoración ciertamente comienza con un acercamiento. Por eso, cuando decimos que el acercamiento de Jesús es uno que no es superficial, es uno donde Él se quiere hacer presente, lo que queremos decir es que cuando usted y yo nos acercamos a Dios con sinceridad, con fe, con esa conciencia abierta de que Dios está, no podemos olvidar que realmente Dios está y que Dios está presente a través de su Espíritu Santo. Y la expresión aquí, corazón sincero, nos recuerda que Dios no busca una adoración externa meramente, ¿verdad? Y puede ser que el culto tenga su música, su liturgia, la predicación, la oración, los símbolos, pero si el corazón no se rinde a Cristo, la adoración pierde el centro. La verdadera adoración nace de una vida que reconoce a Dios, que se abre a su gracia y que responde en obediencia. No podemos olvidar eso. Y el texto también nos habla de estar purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y lo que vemos aquí es ciertamente una referencia que está relacionada a lo que es el bautismo.
Y esto conecta aquí lo que es Hebreo y Mateo, ¿verdad? Con el tema del bautismo, porque el bautismo apunta a lo que es una vida nueva, una vida que es renovada o una vida que está orientada a Dios. Y no es simplemente un acto ceremonial, ¿verdad? Es una señal de identidad que transforma. El versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y este es el texto áureo, ¿verdad? Y la firmeza de cada creyente no se basa en su temperamento, en su optimismo o en la capacidad que pueda tener de resistir por sí mismo. Se basa en que Dios es fiel, en la fidelidad de Dios. Y nos mantenemos firmes porque Dios es fiel. Y no fluctuamos porque el que prometió no falla. Y esta palabra pienso que era muy importante para una comunidad que enfrentaba presiones, como la de los hebreos, cansancio, tentaciones de abandonar la fe. Pero también es importante para la iglesia del día de hoy, porque en tiempos de cambios sociales que hemos tenido, en tiempos donde hemos visto merma en nuestra asistencia en nuestras congregaciones, tiempos donde hemos visto cansancio espiritual, debilitamiento, ¿verdad?, de ese compromiso comunitario, Hebreo nos llama a mantener firme la esperanza. Pero esta esperanza no es una esperanza individualista. El texto nos dice: mantén firme tu esperanza como si la fe fuera una experiencia aislada. Eso no es lo que dice el texto. El llamado está en plural. Mantengamos. Eso es lo que dice el texto. Mantengamos firme la esperanza. Porque la esperanza cristiana se vive en comunidad. Tenemos que ayudarnos los unos a nosotros a permanecer en la fe. Tenemos que recordarnos constantemente que Dios es fiel. Tenemos que aprender a sostenernos cuando uno de nosotros se debilita. Y cuando alguno se enfría, exhortémosle. Y cuando alguien carga una carga difícil, una carga de dolor, nos tenemos que acompañar. Por eso el versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esta palabra es hermosa. Es decir, prestemos atención, miremos con cuidado. Tenemos que reconocer la vida, la necesidad, la carga, el don y el proceso de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Tenemos que tomar en cuenta eso y reconocer eso en nuestro hermano y hermana. La oración, ciertamente, que es comunitaria, crea este espacio donde aprendemos a mirar al otro no como alguien que me estorba, no miro al otro como un extraño, no miro al otro como un rival, sino que lo miro como un hermano o como una hermana en la fe. Y esa consideración mutua tiene un propósito, y es estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la comunidad cristiana debe provocar amor, debe despertar servicio, debe animar a la obediencia, debe formar creyentes que no solo canten juntos, sino que vivan juntos la misión de Dios. Y el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y vemos aquí que en el tiempo de los hebreos parece que había una tendencia de abandonar lo que era la reunión comunitaria. No sabemos ciertamente, ¿verdad?, todos los detalles, pero pudo haber sido el cansancio, quizá el temor que había, la persecución, quizá el desánimo, la indiferencia. Pero el autor entiende que dejar de congregarse debilita la vida de fe, porque la adoración cristiana es comunitaria. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no debemos de dejar de congregarnos. Tenemos que comenzar a sacar de nuestro vocabulario esa expresión nuestra. No es que yo me quedo en mi casa y como mi relación es personal con Dios, sí, mis amados hermanos y hermanas, sí, la relación es personal con Dios, pero la adoración y la misión se tiene que hacer en comunidad. Porque la adoración es comunitaria. Y eso es importante que lo podamos entender. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos exhorta a que a través de la adoración nos podamos centrar en Dios, que afirmemos la esperanza y que nos podamos mover a hacer la misión a nuestro prójimo. Ciertamente, la iglesia que adora es una iglesia que ama, sirve, enseña, acompaña y da testimonio
del reino. Que nuestra adoración no sea solo expresión de labios, sino entrega de vida, y que nuestra unidad nos impulse a cumplir con fidelidad la misión encomendada por nuestro Señor. ¿Qué les parece si oramos? Dios y Señor de nuestras vidas, glorificamos tu nombre, te alabamos y te exaltamos, te proclamamos como nuestro Señor y Salvador. Recibe nuestro agradecimiento por todas tus bondades y misericordias, por tu presencia continua y que actúa en nuestras vidas. Ayúdanos a perfeccionar nuestra adoración en unidad de propósitos para agradecerte en todos los actos y decisiones que hagamos en la vida y poder llevar a cabo con efectividad la misión encomendada. Por Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.